Oscar Moreno en comunicación, porque Oscar Moreno es un periodista que ha tenido un hostigamiento en la zona de Bariloche. Furiloche decimos nosotros, porque en realidad Bariloche no significa nada en castellano. En realidad es una deformación que han hecho con la colonización y el nombre original es Furiloche. Y bien, le damos la bienvenida a Peñi, Oscar Moreno. Buenas tardes. Bye Peñi, mai pulamien pu Peñi con pu Benui, pemangen al kutu Tañisungun, pemangen come Niimun, ojalá que estén bien, gracias por este contacto. Bueno, saludado a toda la gente que está escuchando, nuestros hermanos y hermanas mapuche y a los amigos del pueblo mapuche, Compu Benui decimos. Bien, Chaltu por las palabras, y aquí también lo saluda Marcelo Lescano, nuestro asesor en Derecho Indígena. ¿Qué tal? Buenas tardes, hermano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, por el interés, ¿no? Por la preocupación y por el acompañamiento en este caso que realmente preocupa, ¿no? Por varias situaciones y aristas que se están dando, algunos ribetes también de corte un poco racial y discriminatorios. Sí, está bueno que lo diga, Peñi, porque la verdad es esa, es un corte racial y totalmente discriminatorio de forma negativa, ¿no? Porque la discriminación es una palabra que nosotros la conocemos en Argentina y lamentablemente es la palabra, la parte negativa, ¿no? La discriminación racial en este caso. ¿Qué fue lo que le pasó, Peñi, a usted? Cuéntenos. A ver. El viernes pasado, sí, hay... Hola, sí, lo escuchamos. Sí, se corta. Se entrecorta la comunicación por la señal. Vamos a ver. Sí, A ver ahí. Hola. Sí, ahí me reciben mejor. Sí, ahora sí. Bueno, sí, lamentablemente el viernes pasado, 14 de octubre, mi familia recibe un operativo de la policía de Río Negro munidos de una orden de allanamiento firmada por un juez de garantías que se llama Juan Pablo Laurense, a pedido de un fiscal del Ministerio Público Fiscal de Bariloche, que se llama Inti Isla. Obviamente el Ministerio Público depende de la provincia de Río Negro, vale la aclaración, y que este fiscal se hace eco y toma una denuncia por amenazas que me realiza un abogado que se llama Ernesto Saavedra, donde él argumenta que yo le fui a hacer fotografías y filmaciones a su domicilio particular y que eso para él significa amenazas y amedrentamiento. Entre otras cosas, bueno, dice sus argumentos o pone como parte de sus argumentos que soy un militante mapuche y que trabajo en un medio afín al movimiento mapuche. Entiendo yo que es en referencia a Hualquintún TV, que es el primer canal de pueblos indígenas de la Argentina, ¿sí? La pregunta para todo el mundo, o también que nos hacemos acá, es sacar fotografía en la vía pública no es delito. Claro, no. Sí, por lo menos no hay antecedentes de que haya gente judicializada. No, claramente que no, porque si no todos los fotógrafos estarían denunciados en la República Argentina. Me causa gracia y lo tomo así, claro. ¿No? Porque la verdad que es muy ridículo esto. Claro, porque es en realidad el sentido común y obviamente no hay antecedentes de alguien que esté procesado o haya sido condenado por eso, ¿no? Por el otro lado, lo que le da un ribete quizás ideológico, político, y que para la Fiscalía entiende que son elementos de delito, o que por lo menos sacar fotografía configuran un delito, es cuando ponen en esos argumentos que pertenezco al pueblo mapuche, soy militante mapuche y trabajo en el canal indígena, ¿no?
Ese agregado racial y discriminatorio, decir que soy mapuche, ya configura un delito para la fiscalía de que yo haya hecho imágenes, ¿no? Entonces eso también es considerado por el juez de garantía como una razón factible, válida, como para firmar esa orden de allanamiento que se realiza, insisto, el viernes pasado en mi domicilio, donde entran 10 policías a la casa con la orden de secuestrar mi celular, mi teléfono personal. ¿Pudiste llegar a Peñi, perdón, ¿pudiste leer esos papeles o no te dejaron ver nada de eso? A lo que voy es lo siguiente, yo no estaba en Bariloche, yo tenía un viaje programado. No estaba, claro. Desde el 7 de octubre al 16 de octubre. Entonces, esto ocurrió el 14, yo no estaba en la ciudad. Por lo tanto, estuvieron acá, mi familia, digamos, tuvo que padecer ese mal momento. Sí, total. Y bueno, al no estar yo, se tuvieron que ir, se fueron. Entonces, después, bueno, me encuentro con esta situación, ¿no? Donde por trabajar o ser periodista o o realizar tareas periodísticas para un canal indígena, como se señala en los argumentos, y por el otro lado pertenecer o como ellos dicen ser militante mapuche, ya es sinónimo de delito, de que yo tengo que ser procesado o por lo menos investigado durante 6 meses por el organismo persecutor que es el Ministerio Público Fiscal de Río Negro y la circunscripción que tiene acá en Bariloche, y bueno, sometido a esa, digamos, metodología que últimamente en estos años se viene aplicando a las comunidades, se venía aplicando a las comunidades en conflicto, ¿no? A las comunidades que están con alguna demanda puntual, o quizás a veces a referentes mapuches de organizaciones, como hay o ha habido, ¿no? En algún momento. Pero lo inusual o lo insólito es que ahora de alguna manera se está generando una escalada donde ya no se apunta solamente a las comunidades que están en conflicto o a ciertos dirigentes de organizaciones mapuche tehuelche, sino que ahora van más allá. Entonces cualquiera que tiene o está en la condición de ser mapuche o pertenecer al pueblo mapuche tehuelche, ya puede ser considerado con estos argumentos de que está cometiendo un ilícito o que está cometiendo un delito. En mi caso, para la fiscalía, para este abogado, yo cometí el delito de intimidación por imágenes. Lo que yo digo es eso, ¿no? Yo en principio saqué imágenes, pero de una vivienda o un inmueble que se vende y en la vía pública, ¿sí? Y en esa misma calle donde yo tomé las imágenes hay otro inmueble que también le saqué fotografía que dice dueño vende. Entonces, por eso mismo no entiendo por qué me procesan, o por lo menos por qué se genera toda esta judicialización en mi contra, por un lado, y después la pregunta, si yo no hubiera sido mapuche, en los argumentos o no pertenecería al pueblo mapuche, ¿hubieran hecho lo mismo? La pregunta. O si hubiera sido otra persona que no es mapuche, ¿hubieran hecho lo mismo? O la consulta es, si hubiera sido al revés, ¿hubieran ordenado un allanamiento a la casa de un abogado y le hubieran metido 10 policías a la casa? Entonces son interrogantes que uno se pone a pensar, sí, y que uno empieza a analizar que estamos en un contexto de persecución, de estigmatización, de criminalización, y que no son mera retórica o palabras a veces que la gente dice, no, siempre dicen lo mismo, o siempre denuncian lo mismo, sino que esto es real, digamos, que está teniendo unos ribetes inimaginables, además de que yo soy periodista, ejerzo la profesión hace 24 años, y que además formo parte como afiliado del Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y la zona andina, que al yo compartirle un poco el texto de la orden de allanamiento, el sindicato también entiende que esto se trata de una persecución política
por mi condición indígena y por el otro lado por ser trabajador de prensa. Claro. ¿Sí? Entonces es mi sindicato o es este espacio que de manera colectiva decidió por unanimidad salir a repudiar el hecho, salir a denunciar el hecho, para que toda la sociedad empiece a tener en cuenta este antecedente negativo que se puede generar a partir de mi caso para cualquier trabajador de prensa o para cualquier persona que tome una fotografía en la vía pública, y peor aún, como está sucediendo ahora con los integrantes del pueblo mapuche tehuelche, que están siendo hostigados y criminalizados, ¿no? Entonces, de alguna manera hay decisiones políticas que se toman en el Poder Judicial, y una de ellas, aparentemente, y por esto de lo concreto que estoy hablando, está orientada a la persecución de integrantes del pueblo mapuche tehuelche, no como era antes. Insisto en esto, antes estaba orientado a comunidades en conflicto, comunidades que están demandando o que están recuperando o reivindicando territorios. Ahora ya están yendo a un plano más amplio, ¿no? Donde eso es lo preocupante, porque nos rememora a otras épocas donde no había derechos y donde también no había tampoco toda una jurisprudencia que hoy se tiene que respetar y que hoy también hacen a la vida democrática, ¿no? Sí, me quedé escuchando atentamente y es algo tremendamente serio esto, porque lo que están tratando de hacer es utilizar la técnica del enemigo público, ¿no? Porque estás hablando de que no solo ahora el ataque es a los que están visiblemente reclamando un territorio, ¿sí?, sino que están juntando en la bolsa a todos. Por ser mapuche ya es un terrorista, ¿no? Esta es la técnica del enemigo el enemigo interno, y es una jugada bastante sucia. Y Marce, ¿qué reflexión te cabe a vos como abogado en todo esto que está comentando el Peñi? Ante todo, estimado Oscar, bueno, mi solidaridad contigo. Bueno, es un hecho terrible, tal como lo dijiste vos, con estos adjetivos de criminalización, el etiquetamiento, la estigmatización que hay hacia los pueblos indígenas. Bueno, nos toca organizarnos y luchar ordenadamente y reclamar a través de nuestras organizaciones y condenar este tipo de hechos, ¿no? Nos queda eso, es el camino que tenemos para visibilizar y condenar todos estos hechos de racismo, ¿no? Sí, bueno, también tener en cuenta que mi caso no es aislado. Hace unas semanas atrás el sindicato también emitió una denuncia pública porque colegas, trabajadores de prensa que fueron a cubrir una ceremonia en la zona de Mascardi, que fue autorizada incluso por el Comando Unificado en la zona del lago Mascardi, al ir a cubrir esa ceremonia de comunidades y organizaciones mapuche tehuelche, fueron hostigadas porque efectivos de la Policía Federal le tiraron gases lacrimógenos, ¿no? Obstaculizando un poco el trabajo y la tarea de una trabajadora reportera gráfica, Alejandra Bartoliche, que ella es trabaja para la agencia TELAM, y también a integrantes de la Radio Autónoma Piuqué de Bariloche. Entonces, mi caso es tomado como parte de ya una serie de hechos que van en contra de la tarea o el desarrollo periodístico de los trabajadores y obviamente de los afiliados al gremio, ¿no? Por otro lado, se argumenta desde la Fiscalía que en el momento que yo estaba tomando imágenes, yo no estaba ejerciendo la tarea periodística o no estaba trabajando dentro de lo que hago habitualmente en el periodismo, ¿no? Entonces ellos consideran de que no habría una carga política o un sesgo político racial en eso, ¿no? Pero los argumentos sí lo citan, ¿no?
Y lo otro que nosotros planteamos, la gente que hace periodismo y que si está escuchando me va a entender, y la gente que no hace periodismo tiene que saber que nosotros, por más que cumplamos un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, haciendo notas en la calle, cubriendo conferencias de prensa, movilizaciones y demás, termina nuestro trabajo y seguimos haciendo producción periodística, seguimos comunicándonos con gente, tenemos fuentes de información en nuestros contactos, recibimos información a nuestro teléfono, y nosotros planteamos que esta información de mi celular que ellos querían secuestrar tiene que ser resguardada por mi tarea periodística y porque hay leyes que protegen la reserva de información, fuentes de información. Claro. Entonces también, si se accede a mi teléfono sin respetar el marco de que soy periodista y que por lo tanto mi teléfono debería ser resguardado y debería tener garantías, obviamente se está violando otro derecho constitucional, ¿no? Que es la reserva de las fuentes de información. Por un lado eso, y por otro lado también me llama la atención porque hace 10 meses atrás, yo haciendo una cobertura en el Centro Cívico de Bariloche, en una movilización contra la megaminería que se convocó, hice la cobertura con el equipamiento del canal, cámara, trípode, micrófono y demás. Hice algunas notas, después terminó, subí las cosas a mi vehículo, me di la vuelta al Centro Cívico, me acordé que tenía que comprar algo, bajé el vehículo y salí, bajé 1,5 cuadras, volví, y cuando volví me habían robado la cámara. No violentaron el vehículo, pero sí pudieron abrir el seguro de la puerta del acompañante donde yo tenía la cámara abajo, y se llevaron la cámara. Esa denuncia yo la hice en la comisaría del Centro Cívico, porque el hecho ocurrió a 200 metros de la comisaría del Centro Cívico. La policía, cuando llamamos al 911 en esa oportunidad, tardó 45 minutos en llegar. Yo fui después a hacer la denuncia, y hasta la fecha, 10 meses después, no hay novedades, no han habido allanamientos, no han habido ningún tipo de procedimientos para encontrar esa cámara que fue denunciada como robada, ¿no? Después de esos 10 meses pasa esta situación, y entre otras, dentro de las tantas posibilidades e hipótesis, bueno, de alguna manera empezamos a ver también cómo actúa la justicia rápido para algunas cosas, y para otros hechos delictivos no son tan rápidos, ¿no? Entonces también nos queda esa sensación de que cuando un mapuche denuncia no avanzan las denuncias ni las causas, ni tampoco se ordenan allanamientos rápidos, ni se investigan ni se buscan. Pero cuando los mapuches somos denunciados, sí, antes de notificarme, porque a mí todavía no me notificaron, yo me entero de que tengo una denuncia por amenaza cuando llega la orden de allanamiento y hay 10 policías dentro de mi casa. Entonces, eso también es lo grave y eso también es lo preocupante. Sí, me quedé también, lo que estabas contando de la cámara, me quedé me quedé sorprendido y helado, porque tranquilamente te fuiste a comprar, y es un ratito que fuiste a comprar, volviste y como arte de magia desapareció la cámara. O sea, es algo que te deja helado, ¿no? Esto que estás contando. Está como la empresa Oscar, bueno, eso es verdad. En todo el país la justicia no es lo mismo para los pueblos indígenas que para el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Sí, eso es un trabajo que tienen los pueblos por delante para poder revertir esto en el futuro. Bueno, volver a solidarizarnos contigo, estimado Oscar. Bien, y Oscar, ¿y cómo vamos a lo personal ahora, ¿no? ¿Vos cómo te sentís después de todo esto, hoy en día? Bueno, por un lado uno siente esto, ¿no? De que soy hoy el foco de la criminalización, de las calumnias, de las injurias, de las mentiras, y de cuando también creo que ahora mucha gente está entendiendo cuando las comunidades mapuches denuncian o en comunicados o salen a plantearlo de manera pública que
a ellos se los persigue, se los encarcela, se los judicializa por eso lo hecho de ser mapuche, ¿no? Claro. Mucha gente está entendiendo que eso se está aplicando acá en el sur y que eso lamentablemente está siendo hoy la tónica que tenemos que padecer los integrantes del pueblo mapuche, mapuche tehuelche, ¿no? Entonces es muy lamentable todo lo que está sucediendo, sabiendo que hay un marco de derechos, sabiendo que hay garantías y bueno, que de alguna manera uno se siente en un estado de indefensión, ¿no? Porque ahora el proceso de investigación del Ministerio Público Fiscal dura 6 meses. De ahí ellos van a ver si me acusan o si me hacen una audiencia de formulación de cargos, o si dicen no hay muchos elementos, entonces desecho la causa, o bueno, más o menos, y te archivo la causa para capaz que en un futuro, si tenés otra denuncia, te vuelvo con esta causa archivada para avanzar con 2 denuncias, ¿se entiende un poco? Claro, entonces, sí. Cómo se genera este entramado que de alguna manera preocupa desde ese lugar, ¿no? Porque también sabemos que todavía la Fiscalía puede seguir pidiendo órdenes de allanamiento para que me secuestren el celular. Todavía, incluso la Fiscalía, si ellos consideran, pueden pedir mi captura y mi detención para que yo sea llevado a una comisaría y en esa comisaría me realicen una requisa y en esa comisaría me secuestren el celular, ¿no? Entonces, teóricamente, técnicamente, en el marco jurídico legal, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en el caso mío, como pertenezco al pueblo mapuche, tengo que yo demostrar que soy inocente todo el tiempo, ¿sí? Y esa es la posición en la que nosotros estamos hoy, de discriminación, que no debería pasar en este siglo XXI, ni en esta democracia, ni en este país, ni en esta sociedad. Pero, sin embargo, ocurre, y mi caso está sirviendo para que mucha gente se dé cuenta de lo injusto del tratamiento que se le está dando a los reclamos históricos y de derechos que tienen los pueblos indígenas, no solamente en el sur, sino también en todo el territorio argentino. Hablamos y nos referimos a los 36 pueblos indígenas que están reconocidos en el país. Claro, y una aclaración y algo que se repite de nuevo, claramente aquí el que hace la denuncia es Ernesto Saavedra, como dijiste, que es un abogado terrateniente, así que ya sabemos por dónde viene la denuncia, ¿no es cierto? La sociedad de alto poder, blanca, profesional, rubia, de ojos celestes, que tienen este tipo de actitudes hacia nosotros, ¿no es cierto? Porque toda la vida los que somos morochos siempre fuimos estigmatizados. Bueno, Peñi, gracias por la charla, y que de alguna forma también te sientas acompañado por nosotros desde aquí, desde la vecindad radio online, programa Festejo contra Festejo. Te damos las gracias y te mandamos todo nuestro Nehuen desde aquí. Bueno, yo lo que quería decir es que yo, por ejemplo, a esta persona que me denuncia no la conozco, físicamente no sé cómo es. Lo que fui conociendo a lo largo de estos días, y también muchos comunicados de acompañamiento que se están emitiendo de manera pública y repudiando este hecho, es que esta persona, este abogado, sería abogado de, por ejemplo, los vecinos del Mascardi, que están en contra de la comunidad Blasquenculmapu y que son los que salen a denunciar o a decir que el mapuche es violento, que hace incendios, que andan encapuchados y un largo etcétera, ¿no? Además de que esta persona era abogada del obispado de San Isidro, que tiene tierras en la zona del Mascardi, ¿no? Ah, mira. La pregunta es cómo hizo el obispado de San Isidro de Buenos Aires, sí, para tener tierras acá en Mascardi. Qué buena pregunta, Peñi, es verdad. ¿Cómo hizo? ¿Cómo puede ser que familias de Bariloche que conforman una comunidad
y se instalan en la zona de Mascardi no tengan derecho a la tierra, pero sí el obispado de San Isidro. Bueno, esta persona, este abogado que me denuncia a mí, era abogado del obispado de San Isidro, pero por sus dichos un poco elevados de tono, algo discriminatorio, imagínense lo discriminatorio, Sí, de odio. un poco racista, el obispado decidió apartarlo de la defensa. Y esta persona forma parte ahora de Consenso Bariloche y de un movimiento antitomas de la Patagonia, además de ser abogado defensor de uno de los acusados del crimen del asesinato de Elías Garay, un joven mapuche, un hecho ocurrido en la zona de Cuesta del Ternero, en la comunidad Quenquentreu, cerca del Bolsón. Esta persona es la que a mí me acusa y dice que yo lo amenazo porque tomé una fotografía, ¿no?, en la vía pública. Se dice que no es política la acusación. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué se señala que soy mapuche entonces, si no es política o si no es persecutorio? Sí, están escondiendo que es racista atrás de todo esto. La verdad que es terrible todo esto, Peñi. Bueno, sí, da mucha bronca, claramente estás dolido y nosotros también de alguna forma estamos dolidos porque hoy te pasó a vos, mañana me puede pasar a mí como comunicador indígena mapuche, solo por ser mapuche me pueden poner un cartel de terrorista. Peñi, te mando todo mi negüen desde aquí y tenés el apoyo de nosotros y bueno, en cualquier momento podemos estar hablando con vos cuando suceda algo, ¿te parece? Sí, ojalá que sí, y ojalá que el Estado nacional, provincial, empiecen a tener en cuenta esto, porque si seguimos con esta lógica, a usted que está en la radio, que está comunicando, cualquier persona por sus dichos puede sentirse amenazado e intimidado y le puede hacer una denuncia y usted puede ser judicializado y le pueden allanar la casa con esa misma excusa donde se lo puede someter a todo, digamos, un hostigamiento judicial para que después de un tiempo se diga que usted no es culpable de nada, ¿no? Entonces, ese es el antecedente peligroso que hay que evitar, no solamente para los trabajadores de prensa, sino para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera tomar fotos en la vía pública y que no puede ser que por su origen racial tenga que ser judicializado, ¿no? Así es, claro, totalmente. Unas palabras de reflexión muy, muy importantes de usted, Peñi. Así que desde aquí toda nuestra solidaridad y nos vemos en la próxima salida cuando usted necesite. Gracias, Peñi y Peucayal. Gracias, Peucayal, saludos y muy amables por escuchar. Por favor, Peucayal. Bien, estuvimos... Oscar Moreno, él es periodista desde la ciudad de Bariloche y nos comentó cómo fue todo el suceso la denuncia que le hicieron y todo el procedimiento de hostigamiento que tuvo solo por ser periodista y por ser mapuche, indígena.